Amigos y hermanos, vamos a volver sobre el capítulo 21 del libro de Números. Capítulo 21, para continuar nuestra meditación sobre la serpiente de bronce. Hoy vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. Dice en Hebreos el capítulo 12, el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Siempre nos gusta leer lo que dice el apóstol Juan. Dios es amor. Y es una verdad, la naturaleza intrínseca de Dios es el amor, pero no solo es el amor, es la verdad también, es la justicia, es la misericordia, es la santidad, infinitamente santo. Y el diablo quiere utilizar las escrituras dándole la vuelta, haciendo creer, y esto está comprobado en cientos de predicadores que utilizan el púlpito, los medios televisivos, impresos y los medios radiales, para decir que Dios es amor y que Dios va a perdonar a todos al final de cuentas, que Dios va a perdonar a todos. No quieren tocar esta parte, que Dios es fuego consumidor. Él demanda pureza, santidad, más aún de aquellos que son del Señor. Israel, el pueblo bendecido, el pueblo protegido, el pueblo conducido a través del desierto a una tierra que fluye leche y miel, fue mal agradecido con lo que corresponde a la providencia divina. El Dios que les proveía de agua y de pan en un desierto árido. Sin embargo, ellos murmuraron. Claramente dice la palabra de Dios, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Qué triste es cuando el corazón nuestro no reconoce los bienes, los valores, las riquezas que el Señor nos provee a diario. Cada día que nos levantamos, deberíamos pensar: hoy me levanté viendo, oyendo, hablando, pensando, movilizándome. Esa es una bendición que no tiene parangón. Que Dios nos permita levantarnos en esas condiciones. Y no somos agradecidos al Señor. Yo estoy refiriéndome mayormente a los que conocemos al Señor como un Dios de amor. No olvidemos que Él también es un fuego consumidor. A Él le gusta la verdad y la justicia. Hemos leído en este versículo 6
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Dicen los entendidos en el idioma hebreo que la palabra sarab, que aquí se traduce ardiente, puede referirse ya sea al color vivo o también al calor penoso y la sed producida por la mordedura del reptil, o bien también al color rojo e inflamado de la piel de los que eran mordidos por las serpientes. En Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 15, se dice que la región por la que atravesaron los israelitas rumbo a Canaán abundaba en serpientes ardientes y en escorpiones. Se afirma que en esas regiones se hallan todavía y en cantidades extraordinarias, lo que da motivo en realidad a creer que en la ocasión en que se hace referencia el pasaje que analizamos, solo le bastó al Omnipotente reunirlas en cantidades extraordinarias y lanzarlas contra todas las personas que enfrentaran en su camino. Porque la ruta que seguía Israel era a través de una región infectada de serpientes venenosas. Y solo a la providencia divina que les guardaba puede atribuirse el hecho que estas serpientes no les hubieran atacado, no les hubieran hecho daño desde el principio, gracias al cuidado del Señor. Este mismo versículo 6 dice: y murió mucho pueblo en Israel. Cada día que estamos analizando este episodio bíblico de las serpientes y en la serpiente de bronce que levantó Moisés, nos traen nuevos pensamientos para meditar. Hoy estamos notando y dándonos cuenta que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, porque el pueblo calumnió y habló contra el Señor. Y estamos viendo que esa región era toda la trayectoria del pueblo de Israel por el desierto, era región de serpiente. Solo el Señor les había venido protegiendo, pero ahora Dios las ha juntado para que atacaran a todo el que se cruce en el camino. Y murió mucho pueblo en Israel. El pecado que los israelitas habían cometido era una calumnia a la providencia divina, es decir, al generoso corazón de Dios que les proveía todo lo que necesitaban. Pero también la calumnia nos sugiere la mordedura de una serpiente. ¿Cómo? Sí, Señor. La calumnia nos sugiere la mordedura de una serpiente. En el Salmo 140, David el salmista suplica a Dios por su protección contra el hombre malo. Le dice: líbrame, en este Salmo 140, los primeros 3 versículos. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males, piensan en el corazón maldades, cada día urden contiendas. Y fíjese lo que dice el versículo 3, aguzaron su lengua, afilaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios, de estos que calumniaban, de estos que maquinaban el mal contra él. Aguzaron sus labios, o su lengua más bien, aguzaron su lengua como la serpiente venenosa de áspid hay debajo de sus labios. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios. O sea que
Aquí se cumple lo que dice en Gálatas capítulo 6. Lo que el hombre siembra, cosecha. Israel calumnió a Dios. Calumnió con una lengua como serpiente aguzada, ponzoñosa contra Dios. Y ahora cosechan lo que sembraron. Serpientes ponzoñosas les han atacado. El que había sido mordido por la serpiente sentía como la corriente de su sangre, como si la corriente de su sangre se hubiera transformado en oleadas de fuego. Digo esto porque yo estuve al lado de varios, auxilié alguna vez en el campo con mi camioneta, alguna persona, algún campesino, lo saqué hasta el hospital. Y él me contaba, mire, si no me sacaba me moría. Sentía como si fuego corriera por mis venas. Imagínese, eso es lo que sentían los israelitas, que si por su sangre parecía que corrieran oleadas de fuego en sus venas, causante de la angustia que producía una fiebre y una sed intolerable. El picado, el mordido por la serpiente, siente una sed tremenda y es lo que menos debe consumir líquido, dicen los médicos. Aquí se ve un parecido sorprendente con el propósito de aquella serpiente antigua que se llama Satanás, que atacó la vida del hombre desde el principio y cuyo veneno ha destruido a tantos de la raza, millones y millones de la raza humana. El colmillo fatal de estas serpientes del desierto era solo una figura de aquella herida mucho más terrible causada por la serpiente en el huerto de Edén. El aguijón de la muerte es el pecado, dice la palabra de Dios. Y el pecado trae muerte y perdición al alma y al cuerpo. Y así como ningún remedio de invención humana podía sanar la mordedura de las serpientes ardientes que obraron una gran devastación en el campo de Israel, ningún remedio podía curarles, hasta que Dios proveyó el remedio con una mirada a la serpiente de bronce que hizo Moisés. De igual modo, el remedio para el veneno mortal que ha corrompido la vida del alma, el veneno mortal, ese veneno que corre por la sangre, por la vida de las personas, en el alma de todo ser humano, el remedio puede ser provisto solo por el Señor. ¿Para qué? Para darle la vida y el perdón de los pecados. Que el Señor nos ayude a comprender y a entender la palabra de Dios. Amigos míos y hermanos en Cristo, la calumnia es como una lengua aguzada de una serpiente que derrama veneno. No calumniemos, no difamemos a nadie, menos al Señor. Que Dios nos ayude y nos perdone de todo el mal que hemos hecho.